vamos a dar inicio a la presentación, comentarles que esto va a ser grabado, por lo tanto, para quienes después quieran tener el material, lo vamos a compartir por correo, así que también Diego después va a tomar registro de los correos que puedan ir ingresando en el chat para nosotros recolectar esa información y luego hacer envío del material. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, comentarle de que esta instancia es en relación a todo este proceso de apoyo en la postulación al Semilla Expande. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros como Incuba UDEC somos patrocinadores de Corfo, es decir, somos una institución intermediaria que presta el servicio de administración y seguimiento de proyectos para algunas líneas de financiamiento que requieren de un patrocinador. Por ejemplo, para el caso de un Semilla Inicia o un Semilla Expande, son líneas en las cuales se requiere de un patrocinador. Entonces, una vez ustedes adjudican este fondo, ahí es el proceso en el cual ustedes deben elegir a su patrocinador y, bueno, ahí hay todo un proceso contractual y de formalización que se debe ejecutar. Pero como somos patrocinadores, la idea también, ¿no es cierto?, y para poder empezar a captar a nuevos proyectos, es que hacemos estas instancias de apoyo, que son estos webinars para poder revisar información, poder resolver algunas consultas o dudas que puedan tener, y a la vez también nosotros prestamos apoyo en la revisión de los formularios de postulación. Entonces, para el caso de quienes ya hayan avanzado en su formulario o tengan ya más o menos una versión preliminar de este, me la pueden enviar por correo para nosotros también poder entregar un feedback y considerar también de que tengan tiempo para hacer esas modificaciones necesarias, considerando que la postulación es hasta la próxima semana, hasta el 21 de diciembre. Bueno, la incubadora es la incubadora de negocios de la Universidad de Concepción. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío. Sin embargo, prestamos servicios para la región metropolitana y para la macrozona sur. Y bueno, lo que buscamos es poder apoyar a emprendedores y emprendedoras que tengan un proyecto de innovación de base tecnológica y que a la vez también necesiten mejorar o potenciar su propuesta. Aquí atendemos a emprendimientos que parten desde una fase temprana, una fase de idea, como también ya quienes han iniciado sus ventas, cuentan con su validación técnica y comercial y requieren ya tomar el paso para que estas ventas puedan ser más recurrentes, y ya en unas etapas más adelante de escalamiento, que estén en búsqueda de inversión privada, de internacionalización, etc. A la vez también prestamos servicios de incubación y aceleración, los cuales es un apoyo mucho más estratégico y es un servicio que a la vez se debe de tomar. En el caso de los Semilla Expande, ahí cabe destacar que ustedes eligen la institución con quien se contratan este tipo de servicios. Lo importante es que sí sea una institución que esté validada por la Corfo. Y principalmente en el caso de nosotros, estos servicios incluyen programas de formación, donde hay programas que es el Market Challenge, que va en apoyo a poder hacer crecer las ventas. Está también el programa de inversión privada. Hay servicios de coaching estratégico, donde ahí reciben un acompañamiento personalizado a través de algún coach que maneja o es experto en alguna temática en específico. Bueno, comentarles que el Semilla Expande, y un poco para resumir lo que se vio en el webinar de la semana pasada, es un cofinanciamiento que equivale a 25 millones de pesos, que corresponde al 75% del costo total del proyecto. ¿A qué quiere decir esto? Que por una parte Corfo aporta, ¿no es cierto?, con este monto, y por otra parte el 25% lo debe aportar en este caso la empresa, que corresponde a 8 millones 3. Y ese monto, ¿no es cierto?, equivale a desembolsos reales que se hacen durante la ejecución del proyecto. No es necesario que ustedes cuenten con ese monto en su cuenta el día de hoy, sino que eso, una vez ejecutado el proyecto, es cuando lo deben hacer a través de desembolsos. Es decir, con el pago de gastos que estén dentro de su presupuesto. El Semilla Expande está dirigido a empresas constituidas en Chile que tengan ventas facturadas y que hayan iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos desde el 24 de noviembre del 2019 en adelante. Si la empresa inició actividades antes de esa fecha, quedaría fuera de bases. Además, se pide que como tiene que tener ventas facturadas en esta oportunidad y en esta convocatoria es primera vez que se solicita un mínimo de ventas. La empresa debe presentar ventas facturadas asociadas a la solución, ¿no es cierto?, que se está presentando en esta postulación,
ventas que como mínimo sean de 100.000 pesos y que éstas se hayan facturado durante el periodo del 24 de octubre del 2021 al 24 de octubre del 2022. En el caso de que esa facturación se haya realizado posterior al 24 de octubre de este año, quedaría fuera de bases. Entonces ahí lo recomendable es que puedan pensar en la siguiente convocatoria del Semilla Expande, que aproximadamente debería realizarse entre febrero y marzo del próximo año. Entonces ahí siguen quedando chances, pero es súper importante revisar eso, de que como mínimo estas ventas de 100.000 pesos asociadas a lo que se está postulando, ¿no es cierto?, en este proyecto, hayan sido facturadas entre el plazo de 24 de octubre de 2021 al 24 de octubre del 2022. Bueno, y en general lo que busca apoyar, ¿no es cierto?, el Semilla Expande es a soluciones innovadoras, donde esta solución, ¿no es cierto?, pueda resolver o mitigar alguna problemática relevante que a la vez represente un nuevo o un mejorado producto o servicio o proceso. Y fundamental acá, ¿no es cierto?, que el desarrollo de esta solución provenga, ¿no es cierto?, del equipo emprendedor, es decir, de los socios, de quienes partieron, ¿no es cierto?, con esta empresa y que a la vez tenga un alcance nacional y un potencial de internacionalización. Bueno, los resultados que se esperan al ejecutar este Semilla Expande, considerar, igual que lo vamos a ver más adelante, pero el Semilla Expande tiene una duración de 9 meses, plazo del cual no tiene opción de prórroga. ¿Y por qué es importante? Ahí, bueno, saludamos a Víctor y si puede apagar su micrófono. ¿Y por qué es importante considerar de que no hay opción de prórroga? Es que acá durante estos 9 meses se va a evaluar de que la empresa tenga un crecimiento un 30% en ventas respecto a lo que vendió el año anterior a que se haya abierto esta convocatoria. Es decir, el plazo entre el 24 de noviembre del 2021 al 24 de noviembre del 2022. Con este crecimiento en venta del 30% implica de que se debe volver a vender ese monto, ¿no es cierto? Y sobre eso el 30%, pero ese 30% como mínimo debe ser de 6 millones. Entonces, si yo tuve una venta muy chiquitita, obviamente ese 30% no equivale a esos 6 millones, lo cual implica que la base es volver a vender lo que vendí. Si es que, por ejemplo, vendí esos 100.000 pesos, que es lo mínimo que pide para esta postulación, al final de este proyecto yo debería al menos tener 6.100.000 en ventas. Y bueno, si es que la venta fue superior, lo mismo. Se toma la base de lo que se vendió, se calcula el 30% y esa sumatoria es lo que se debe presentar durante estos 9 meses de ejecución de proyecto. También se espera que la empresa pueda tener un aumento en relación a la cobertura de ventas. ¿Y qué quiere decir esto? De que pueda comercializar en al menos una región diferente a la cual se va a ejecutar el proyecto. Acá es importante que la región que ustedes vayan a destinar como región de ejecución sea realmente la región, por una parte, donde la empresa, ¿no es cierto?, tenga su domicilio y a la vez donde ejecute la mayor cantidad de sus operaciones, ya que después para efectos de revisión técnica del proyecto se debe respaldar, ¿no es cierto?, de que gran parte de las actividades efectivamente se hayan desarrollado en la región de ejecución. Así que ahí, ¿no es cierto?, se mire de que al menos como resultado final comercialicen en una región aparte de la región de ejecución. También se espera de que las empresas puedan contratar servicios de apoyo, ya sea los servicios de incubación, servicios de aceleración, como también contratar las mentorías con la red de mentores de la Corfo y por otra parte también hacer la metodología del viaje del emprendedor. No es necesario que desde ya ustedes la empiecen a realizar, si bien es una sugerencia porque es un material que sirve, ¿no es cierto?, de bastante apoyo. No se les va a solicitar que ustedes tengan ciertos cursos rendidos a la fecha, pero sí durante la ejecución del proyecto tienen que ejecutarlos. Y por último, otro resultado esperado es que al finalizar la ejecución del proyecto se cuente con una metodología que permita definir y medir indicadores que contribuyan a realizar una operación sostenible del emprendimiento. Esto va enfocado netamente con los desafíos de la ODS, así que ahí se debe gestar, ¿no es cierto?, esta metodología en función a qué tan sostenible es el proyecto atendiendo a algunos de los desafíos que están indicados en la ODS.
Bueno, ¿cuáles son las restricciones del beneficiario y más o menos poder recapitular algunos de los conceptos asociados a esta postulación? Se entiende como beneficiario y en particular beneficiario atendido a quien postula el proyecto, a quien adjudica el proyecto y quien, ¿no es cierto?, va a ejecutar el proyecto. Se entiende como cofundador del emprendimiento a quien es socio de la empresa. Acá es súper importante que se entienda como socio efectivamente el socio legal, es decir, quien tiene participación accionaria en la empresa. No podrá postular aquel beneficiario respecto del cual alguno de los cofundadores se encuentra ejecutando otro proyecto financiado por Corfo desde la gerencia de emprendimiento y dicho proyecto se encuentre a más de 2 meses de su término. Esto quiere decir si es que hay hoy en día alguno de los socios, ¿no es cierto?, de esta empresa está participando o está ejecutando algún proyecto en Corfo, lo importante es que ese proyecto se encuentre a lo más a los 2 meses de su término. Si el proyecto, por ejemplo, ya está pasando por un proceso de revisión del informe final, también es aplicable para postularlo. Y además no podrá postular a aquel beneficiario o empresa, ¿no es cierto?, respecto del cual alguno de los fundadores, y que vienen siendo los socios, haya participado como beneficiario o cofundador en 2 o más proyectos distintos cofinanciados por la gerencia de emprendimiento. No se considera el mismo proyecto cofinanciado anteriormente por un Semilla Inicia. Bueno, esto último considerando de que el Semilla Inicia es como la línea de financiamiento anterior a recibir un Semilla Expande. No es un requisito para postular al Semilla Expande haber ejecutado un Semilla Inicia, pero obviamente le suma más puntos. No puntos en los criterios de evaluación, pero sí se entiende que si esta solución se postuló en un Semilla Inicia, se adjudicó y llegó a resultados, al menos el grado de innovación está aprobado por Corfo. Y como la empresa llegó a resultados, es decir, se constituyó como empresa, facturó ventas, puede postular a Semilla Expande. Entonces, con el Semilla Inicia no hay ningún problema en que ustedes lo postulen, de hecho es la recomendación general, pero en el caso de que anteriormente alguno de los socios haya participado en otros proyectos, ahí se genera esta limitancia. Lo importante es que no supere 2 proyectos. Si es más que 2 o más, ahí no se podría participar de este Semilla Expand. Bueno, los plazos, como comenté anteriormente, consisten en 2 etapas. Para efecto de esta postulación, ustedes postulan a la etapa 1, que dura, ¿no es cierto?, estos 9 meses sin opción de prórroga, de los cuales pueden adjudicar hasta 25 millones de pesos. De acuerdo a los resultados que presenten durante este periodo de ejecución, que principalmente van en relación a el crecimiento en ventas que puedan presentar, ahí ustedes postulan a esta etapa 2. En el caso, ¿no es cierto?, que cumplan con el nivel de ventas solicitados, participan de un pitch day, en el cual deben presentar, ¿no es cierto?, un pitch ante un comité de evaluación de la Corfo, y ahí principalmente se les va a medir lo que es la estrategia de crecimiento para, ¿no es cierto?, justificar el por qué Corfo debe invertir en ustedes para esta siguiente etapa. Esta etapa accede a poder tener un cofinanciamiento de hasta 20 millones de pesos. Por lo tanto, en el caso de que ustedes ejecuten ambas etapas, implica que Corfo lo estaría financiando con 45 millones de pesos. Recordar, sí, de que como es un cofinanciamiento, por una parte Corfo aporta, ¿no es cierto?, con esta cantidad de subsidio, pero por otra parte la empresa igual debe cofinanciar con este 25%. Para el caso de las empresas que sean lideradas por mujeres, que igual revisamos ese concepto la semana pasada, los cofinanciamientos para el caso de la empresa disminuyen y aumentan el caso del subsidio. Entonces se genera ese beneficio para empresas lideradas por mujeres. Bueno, los aportes que debe aportar la empresa, en el caso de la primera etapa, debe aportar con 8 millones 3, y para la etapa 2 debe aportar con 6 millones 6, a través de desembolsos reales que se ejecutan durante el periodo de ejecución del proyecto. Bueno, en relación a cuáles son los aportes, ¿no es cierto?, que se realiza es a través de aportes nuevos o pecuniarios, es decir, son los gastos que van a tener causal a través de la ejecución del proyecto. Esto, por ejemplo, donde acá lo que más se mide generalmente es para el caso del recurso humano. Si es que la empresa actualmente tiene personal contratado y ese personal lo quieren integrar después en su recurso humano, solo lo van a poder cargar con el aporte del beneficiario en este caso, y ahí se considera como un aporte preexistente. Y se entiende de que como esas personas ya estaban contratadas,
no eran como, no se generó esa contratación a partir de la adjudicación del proyecto, porque ellos ya están. Pero cualquier otro tipo de gasto nuevo, ¿no es cierto?, que se realiza en base a la adjudicación de este proyecto, ya sea gastos que se vayan a realizar en la contratación de otro personal, en gastos relacionados a marketing y publicidad, prospección comercial, entre otros, todo eso lo pueden financiar a través de este subsidio. Entonces ahí se genera, ¿no es cierto?, esta limitancia en el caso de poder presupuestar a personal que ya estaba contratado en este momento, solo se podrá cargar después con gastos o con aportes relacionados al beneficiario. Recordar de que todos los gastos que se vayan a rendir durante el proyecto se deben desembolsar durante ese periodo de ejecución. Si ustedes desde ya están realizando, ¿no es cierto?, ciertos gastos, esos no los van a poder rendir después en el proyecto. Igual considerar de que este proyecto se va a ejecutar durante el próximo año, yo creo más o menos entre el mes de abril, mayo, para que igual más o menos tengan esa programación de, de gastos. Si es que están pensando, por ejemplo, en hacer algún gasto que lo quieran apalancar a través de este financiamiento, igual tener más o menos esa estimación de que la ejecución de este proyecto sería aproximadamente entre abril y mayo del próximo año. Bueno, algunas actividades y gastos obligatorios que también lo revisamos la semana pasada, pero es bueno volver a mencionarlo, ya que en el formulario hay una pregunta relacionada al plan de trabajo, y acá es importante que ese plan de trabajo, si bien también esté enfocado en el objetivo y el propósito que tiene el que ustedes adjudiquen esto, que debe estar relacionado con los propios objetivos del Semilla Expande, también lo pueden complementar con las actividades y gastos que se consideran obligatorios. ¿Por qué? Más que nada porque obviamente se nota que va a estar alineado con lo que dicen las bases. Entonces, en este caso deben considerar que durante estos 9 meses se debe hacer la contratación a la red de mentores de Corfo en relación a servicios de mentoría, se debe hacer la contratación para los servicios de incubación y aceleración, que no se genere un enredo entre estos servicios de incubación y aceleración, son diferentes a lo que es el patrocinio. Eso es algo completamente distinto y para el caso del Semilla Expande, esta contratación se debe hacer tanto en etapa 1 como en etapa 2. Otro tipo de actividades obligatorias son las relacionadas a la prospección comercial, todo lo que lleve relación con la búsqueda de potenciales clientes, que esta de hecho es una de las actividades más críticas a desarrollar en el Semilla Expande, porque la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan ampliar su cartera de clientes, poder vender en más regiones de la cual están ejecutando, ¿no es cierto?, las principales operaciones de la empresa. Por lo tanto, todos los viajes que sean a visitas a potenciales clientes, si es que se requiere realizar algún tipo de piloto, pero igual entendiendo que este piloto debe ser con fines comerciales, es decir, de que exista algún acuerdo de que a través de este piloto, por ejemplo, va a ser pagado, no pensando tanto en un semi-inicio, que ahí muchas veces se hacen pilotos gratuitos, más que nada por buscar la validación técnica, aquí ya siempre tiene que ir el signo peso de por medio. La asistencia a ferias comerciales, si es que se tiene que pagar alguna entrada para poder asistir a alguna feria o el pago de algún stand, etcétera, son relacionadas a lo que es la prospección comercial. También está, ¿no es cierto?, el que puedan ejecutar lo que es el viaje del emprendedor, que es esta metodología que tiene Corfo. Y por última parte, la actividad obligatoria, que es una actividad nueva en esta convocatoria, es que puedan desarrollar una metodología que permita definir y medir indicadores que contribuyan a realizar una operación sostenible una vez, ¿no es cierto?, se inicie la puesta en marcha del emprendimiento. Bueno, esto está copiado literal de lo que dicen las bases, pero no debería decir una vez iniciada la puesta en marcha del emprendimiento, ya que se entiende de que este emprendimiento o negocio ya, ¿no es cierto?, está realizando sus operaciones, hay muchos que partieron recién este año con ventas, por lo tanto hay que no se entienda como para la puesta en marcha, porque son empresas que, ¿no es cierto?, ya están funcionando. Y en relación a esta metodología, va relacionada principalmente a los desafíos que tiene la ODS y por eso están relacionados a la operación sostenible de esta empresa, es decir, ver temas de propósito, ver el impacto que genera la sociedad en el medio ambiente, el tipo de solución que ustedes están generando. Bueno, también para recordar en relación a gastos, ¿no es cierto?, que son sugeridos, anteriormente revisamos los obligatorios y por otra parte están los sugeridos u otros, ¿no es cierto?, que se pueden realizar
con aportes del subsidio se puede, ¿no es cierto?, financiar lo que es el aporte del equipo de trabajo del proyecto. Ahí solo después cuando les toque hacer presupuesto, que esto se hace una vez adjudican esta línea de financiamiento, se tiene que hacer la distinción para el caso de quienes son socios, no socios, lo mismo con si es una contratación que ya era preexistente o si va a ser una nueva contratación. Ya que ahí existen ciertas limitaciones con respecto a qué aporte, es decir, qué aporte de Corfo o del beneficiario puede financiar este tipo de gasto, como también en limitaciones asociadas a los montos a presupuestar. Pero eso se ve después cuando ya se trabaja lo que es el presupuesto, no es para efectos de la postulación. Otras actividades son las relacionadas al empaquetamiento comercial de productos o servicios, a las actividades de marketing y difusión comercial, certificación de productos con alguna entidad reguladora, actividades para la obtención y o incremento de ventas, arrendamiento de inmuebles, coworks, materiales, insumos y o contratación de servicios para la correcta ejecución del proyecto. En relación a la compra de materiales o insumos, acá lo importante es que se entienda que, por ejemplo, si ustedes van a hacer cierta modificación o cierta mejora a su producto, los materiales o insumos que vayan a comprar deben ir en función a la elaboración de esta mejora, pero no pensando en comprar un gran stock para fabricar muchas unidades, ya que eso Corfo después, y bueno, también el patrocinador, eso se ve más que nada como capital de trabajo. Entonces, después se va a tener que presupuestar como un gasto de inversión y no considera el valor mercado, es decir, el valor real, lo que le cuesta a la empresa gastar en eso, sino que va a tener que ser un valor depreciado y va a ser muy marginal lo que finalmente van a poder rendir. Por lo tanto, ahí lo importante es que se entienda que son, en este caso, pocas unidades, ya sea de materiales o insumos o recursos que se requieran para, por ejemplo, hacer cierta mejora al producto, no para generar un gran inventario. En el caso, por ejemplo, de que ustedes tengan la necesidad de comprar, no sé, algún automóvil o notebooks o equipamientos, maquinaria en general, esta no es la línea de financiamiento pertinente para ese tipo de requerimientos. Hay otras líneas de financiamiento, algunas son en específico para gastos de inversión, y en este caso el Semilla Expande va dirigido a poder realizar actividades que me permitan aumentar las ventas, pero actividades más relacionadas a lo que es marketing y publicidad, a contratación de recursos humanos, en general actividades que le permitan poder hacer crecer el nivel de ventas. Bueno, además de la postulación, que ya vamos a ir, nos vamos a dirigir ya a algunas preguntas que son como las más importantes que están dentro del formulario. Además de trabajar en ese formulario, se debe elaborar un video del cual no se requieren grandes recursos audiovisuales, de hecho puede ser grabado directamente desde un celular, ya que acá lo que se va a evaluar principalmente va a ser el contenido, ¿no es cierto?, que se comunique a través de este video. Son dos puntos necesarios que deben estar en este video. Por una parte va a ser la descripción del producto o servicio y por otro lado el grado de innovación y de diferenciación que tenga en comparación a la competencia o a las soluciones que podemos encontrar en el mercado. La duración de este video es de hasta 40 segundos y en el caso que se extienda solo se va a evaluar lo que se comunique en estos 40 segundos. Por lo tanto, acá la recomendación es que puedan elaborar algún guión, que lo puedan practicar, cosa de distribuir los tiempos de buena manera y medir efectivamente que ustedes estén comunicando, ¿no es cierto?, lo que es la descripción del producto o servicio y el grado de innovación. Pueden mencionar, por ejemplo, también cuál es la competencia, ¿no es cierto?, quizás qué posicionamiento tiene esa competencia, qué parte del mercado ustedes quieren, ¿no es cierto?, abarcar, cosa de poder fundamentar más lo que es el video. Es poco tiempo, pero aquí la idea es ser lo más estratégico posible. Se pueden apoyar, por ejemplo, de dejar en el video alguna gráfica o alguna imagen, ¿no es cierto?, que permita exponer con mayor facilidad lo que es la solución, aunque de todas maneras con el mensaje verbal que ustedes expongan debería esto quedar claro. Bueno, los puntos a considerar durante esta postulación, bueno, la postulación es a través de la página de Corfo, es corfo.cl, se dirigen al apartado de Semilla Expande y luego ustedes ingresan, se les va a abrir un formulario en la plataforma de Charlie.io y bueno, deben crear su usuario, ¿no es cierto? Puede ser un usuario que tengan con Corfo, también lo pueden ingresar a través de su usuario de Google, y también hay de otras plataformas, pero toda la postulación se hace a través de esta plataforma.
Es decir, si es que ustedes envían el formulario a través de correo electrónico a algún ejecutivo de Corfo o algún correo buzón que tenga Corfo, no se va a recepcionar, sino que va a ser absolutamente a través de esta página web. El formulario tiene 8 ítems generales, de los cuales primero se solicita información con respecto a la empresa postulante. Acá se piden datos relacionados a datos de la empresa, datos de contacto, entre otras cosas. Luego va el apartado de admisibilidad, que de hecho esto es como de los ítems del proyecto o del formulario que se evalúan en primera instancia para ver si es que el proyecto es admisible o no. Y acá se va a revisar la fecha de iniciación de actividades, el nivel de ventas, cuál es el objetivo, el uso del subsidio o el alcance que ustedes le quieren dar, y obviamente lo que se vaya a responder, en primer lugar debe ser información, ¿no es cierto?, verídica, y por otra parte es información que esté alineada con lo que es el Semilla Expande, porque si no se cumple con el nivel con la fecha de iniciación de actividades, si no se cumple con estas ventas facturadas de mínimo 100.000 pesos, si el objetivo que yo informo es distinto al que busca Corfo, ahí efectivamente voy a terminar perdiendo tiempo en esta postulación, ya que voy a quedar inadmisible. Por otra parte está lo que es la innovación del proyecto, donde acá, bueno, se preguntan cosas relacionadas a problema o la necesidad, el problema relevante, en qué consiste este producto o servicio, cuáles son los competidores, cuáles son sus propuestas, cuál es su propuesta de valor, donde ahí obviamente la idea es al menos mencionar algunos 3 atributos que son estos atributos más intangibles en relación a cuál es el beneficio que genera el producto al cliente, y también referirse a los resultados comerciales que tengan a la venta, es decir, el nivel, cuál es el número de ventas, el monto, el número de clientes, dónde se concentran estos clientes, si es que han empezado a exportar, si es que han recibido inversión privada, si es que han levantado otros fondos públicos. Todo eso lo pueden ahí indicar en resultados comerciales. Ya desde este punto del formulario se empieza a preguntar información más estratégica, y a la vez es información que me obliga a hacer un levantamiento de información y en lo que voy a ocupar más tiempo. Así que por eso es importante que desde ya estén revisando lo que es el formulario. Luego se pasa al apartado de la escalabilidad del proyecto, donde aquí también se pide harta información que se debe respaldar, ¿no es cierto?, con datos más duros en relación al tamaño de mercado. La idea es que lo puedan cuantificar, que puedan indicar el tamaño de mercado, quiénes son las empresas que actualmente son las que están más posicionadas, cuáles son las tendencias de este tipo de solución en el mercado, cómo ha ido, ¿no es cierto?, creciendo, entre otras cosas. Luego la caracterización del cliente, donde acá no basta con solo indicar que, por ejemplo, mis clientes son mujeres de tal edad, sino tratar de poder caricaturizar a este cliente. Entonces referirse, si bien obviamente se tienen que referir al sexo, al rango etario, a ubicación geográfica, también la idea es que puedan indicar, por ejemplo, cuáles son sus tendencias de consumo, por qué, ¿no es cierto?, estas personas eligen, ¿no es cierto?, comprar este tipo de producto, de solución. Poder también hacer una identificación de en qué lugares estas personas se concentran principalmente, entre otras cosas. Acá la idea es poder hacer esta caricaturización del cliente. Bueno, también acá referirse a lo que es el modelo de ingresos, ¿no es cierto?, cuál es la manera, ¿no es cierto?, en que van a capturar, ¿no es cierto?, valor y van a generar, ¿no es cierto?, esta rentabilidad del negocio. Si es que va a ser a través de un ingreso a través de la venta directa del producto, o si va a ser a través de suscripción, etc. Los recursos claves con los que cuentan y no cuentan, ya sea el recurso humano, la infraestructura, el nivel de equipamiento, las redes que puedan tener, las alianzas, entre otras cosas. Y en relación a las actividades, obviamente esto debe ser en función a las actividades, ¿no es cierto?, que busca que ustedes hagan en el Semilla Expande, como también actividades en relación que les permitan hacer crecer el negocio, siempre pensando en la escalabilidad, es decir, de qué manera esta solución se puede aplicar en otros mercados, en otras industrias, en otros países, etc. Y obviamente pensando que como esto está pensado en empresas, ¿no es cierto?, que recién están partiendo, que ya tienen ventas, pero que tienen un gran potencial de crecimiento, es pensando que esta escalabilidad también sea al menos en el mediano plazo. En relación a lo que es el equipo, bueno, acá se deben referir a lo que es el equipo emprendedor. El equipo emprendedor es el equipo
cofundador o los socios de la empresa. Eso se debe entender como equipo emprendedor. Y acá se deben referir a cuáles son sus competencias, a cuál es su experiencia, de qué manera, ¿no es cierto?, se fusiona el nivel, ¿no es cierto?, de conocimiento que tienen estas personas y pueden hacer la ejecución del proyecto mucho más viable. Por otra parte está el equipo de trabajo, que son las personas que, ¿no es cierto?, quizás voy a tener que contratar para poder ejecutar este proyecto, y eso los voy a identificar como el equipo de trabajo. En relación después a lo que es el presupuesto, ustedes pueden destinar tanto a gente del equipo emprendedor como el equipo de trabajo para hacer como esa separación entre socios, no socios. Ambos son financiables para este proyecto. Bueno, y acá también se les pregunta sobre las redes o alianzas que ustedes tienen a la fecha. Y por último hay un apartado relacionado a los datos estadísticos, donde acá más que nada es información que no se va a evaluar propiamente tal, es solo para fines estadísticos, y se pregunta información con respecto al número de empleados, al nivel de ventas, exportaciones, entre otras cosas. Justo en esto último, ya sea el nivel de venta, exportaciones, levantamiento de capital privado, anteriormente en resultados comerciales en el ítem de innovación del proyecto, ustedes se pueden referir a eso si ya lo tienen. Obviamente eso les va a dar mayores puntos. Porque de alguna manera respalda, ¿no es cierto?, y valida de manera comercial esta solución. Bueno, aquí hicimos anteriormente más o menos un resumen de cuál es el tipo de preguntas que está relacionado a cada ítem de esta postulación, y ahora vamos a ir a revisar puntualmente algunas de las que resultan más críticas. En relación a la admisibilidad, que va a ser el punto de primera evaluación por parte de Corfo, donde acá hacen como el filtro inicial, obviamente son preguntas que van a estar relacionadas a lo que persigue el Semilla Expande. Entonces, por ejemplo, para el caso de la primera pregunta que aparece ahí en relación al estado de avance, deben tener ventas formales, en este caso inferiores a 60 millones de pesos, ya que el tope también es 60 millones de pesos. Si la empresa tiene ventas sobre estos 60 millones de pesos, en este plazo del 24 de octubre del 2021 al 24 de octubre del 2022, quedaría fuera de base. Así que lo importante es que ese rango esté desde los 100.000 pesos hasta los 60 millones de pesos. Si yo estoy en una etapa de idea o concepto o un prototipo, producto mínimo viable o un piloto sin ventas, yo a lo que debería estar pensando en postular es a un Semilla Inicia, que es una línea que de hecho está en paralelo también abierta. Así que hay que revisar bien cuál es el estado real de la solución. Por otra parte, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto? Debe estar relacionado con lo que persigue el Semilla Expande. Entonces, algunas opciones que ustedes podrían marcar son mejorar mi producto o servicio, fortalecer el modelo de negocios, construcción estratégica de marca, hacer actividades de publicidad, etc. Y lo importante es que esté relacionado con lo que busca el Semilla Inicia. Si, por ejemplo, yo llegara a seleccionar iniciar ventas, ahí claramente quedo al tiro fuera de bases porque acá se debe postular con ventas. Entonces, si yo lo que quiero es empezar con ventas, debería estar pensando en un Semilla Inicia. Bueno, ¿cuál es el uso principal del subsidio? Aquí va pensado en los gastos que son financiables. Lo que les comentaba anteriormente, si lo que tienen como requerimiento es la compra de algún vehículo, de algún inmueble, de equipamiento, de maquinaria en general, este no es la línea de financiamiento apropiada para ese tipo de requerimiento, ya que el principal uso debería estar relacionado a hacer prospección y difusión comercial, a realizar actividades de difusión y de marketing, realizar gastos para certificar el producto o servicio, contratar servicios para el desarrollo de mejora de la solución, entre otras cosas. Pero ahí no debe ser, por ejemplo, el de la construcción de obras civiles, compra de materias primas o insumos de producción, porque si ese es el principal uso que yo le quiero dar, eso se ve como capital de trabajo, por lo tanto no es una opción a seleccionar. Ahí yo debería estar pensando en otro tipo de financiamiento. Bueno, también en relación y siguiendo con lo que es la admisibilidad, en relación a lo que es el alcance comercial de la solución, se debe pensar como mínimo en un alcance nacional. Si es que mi solución solo va a prestar, ¿no es cierto?, apoyo para poder resolver alguna problemática que solo se está identificando en una localidad, en una comuna o a nivel regional,
no va a ser, ¿no es cierto?, apto la postulación, ya que tienen que pensar de que es una problemática que como mínimo se debe identificar en el territorio nacional, incluso e idealmente en una problemática global que a la vez le permita mayor escalabilidad al proyecto. Hay preguntas igual relacionadas a el proyecto que postula Semilla Expande ha sido financiado anteriormente por algún otro programa de Corfo. Acá deben contestar en función a si fue el mismo proyecto y con los mismos objetivos. Por ejemplo, si yo postulé un Semilla Inicia, hay que entender que quizás es la misma solución, pero yo tenía objetivos distintos, que en este caso era lograr validación técnica, validación comercial. Entonces, hay que ir haciendo esas separaciones. Es importante que estas preguntas se respondan en función a información verídica. Lo mismo con si es que la empresa postulante al Semilla Expande ha recibido financiamiento para otro proyecto con algún programa de Corfo. Lo mismo, si anteriormente recibió un Semilla Inicia u otra línea de financiamiento, ahí deben indicar que sí. Bueno, ahora pasando al ítem asociado a innovación, donde ahora desde ya, ¿no es cierto?, se empieza a pedir información mucho más dura, más concreta, donde les obliga, ¿no es cierto?, a hacer este levantamiento de información. Siempre la primera pregunta está relacionada a cuál es el problema o la necesidad que, ¿no es cierto?, tiene el cliente y que hasta la fecha no se encuentra cubierta por el mercado y que a la vez, ¿no es cierto?, tú buscas resolver a través del producto o servicio. Acá lo importante es poder, en primera instancia, identificar de manera correcta cuál es el problema principal que se va a abordar, señalar las causas que lo origina y los efectos que produce, es decir, cuáles son los perjuicios, ¿no es cierto?, que este problema genera, en este caso, a tu potencial cliente, ya sea si son prejuicios relacionados a una pérdida de eficiencia, a mayores costos, etc. Acá también es importante entregar datos, cifras y fuentes de información. La idea es que cuando ustedes se refieran a la identificación de este problema esté justificado, ya sea con algún estudio, no sé, con algún paper o con alguna encuesta que hizo alguna institución que permita evidenciar que este es un problema real que está en la sociedad. También se debe realizar una descripción de lo que es el producto o servicio, donde acá es importante que se pueda responder al qué es y cómo es. Entonces ahí la idea es poder entregar la información más detallada con respecto a lo que es el producto o servicio, esto pensando en que también al hacer la redacción de esta respuesta debe ser un lenguaje claro y no tan técnico, ya que quienes van a evaluar esto no necesariamente son del área del proyecto en sí. Hay personas de diferentes profesiones, de diferentes carreras o técnicos y no necesariamente van a ser expertos en relación a esto. Entonces la idea es que se pueda entender de manera clara. Bueno, también hay preguntas relacionadas a lo que es la competencia, cuáles son las soluciones que existen actualmente en el mercado. Acá es importante poder identificar cuáles son los atributos que, ¿no es cierto?, tiene actualmente esa competencia, al igual que sus debilidades. Y de acá, ¿no es cierto?, es importante agarrarse en función a de qué manera yo me vuelvo competitivo a estas soluciones. Acá es importante identificar y describir a las empresas que ofrecen lo mismo o algo parecido a tu solución. En el caso de que ustedes vean de que quizás no hay algo igual en el mercado, no es opción de que ustedes digan que no hay competencia, porque puede haber algo que sea sustituto, por ejemplo, a su solución y que actualmente se esté utilizando, entonces se considera como una competencia indirecta. Pero nunca va a ser bueno que indiquen de que no hay una competencia. Ya que ahí eso siempre se da a entender como que la persona no hizo como un gran estudio o no tiene como un sustento de información real en función a cómo está funcionando el mercado, porque sí o sí al menos debería existir alguna competencia indirecta. Acá es importante poder cuantificar la oferta, es decir, hacer una medición más o menos de la cantidad de empresas que están prestando este tipo de solución hoy en día. ¿Cuál es la innovación que tiene el proyecto? Bueno, acá deben referirse, ¿no es cierto?, a lo que es la propuesta de valor, a eso hace referencia, y en este caso la propuesta de valor
es la promesa que hay detrás del producto o el servicio que estás comercializando, referirse a las características intangibles que finalmente va a ser la opción por la cual el cliente te prefiere a ti en relación a otros, ya sea porque es un producto que entrega mayor calidad, que es de mejor materialidad, durabilidad, estética, personalización, que es más fácil usarlo, que me permite tener un ahorro, etc. Luego, pasando a el ítem de lo que es la escalabilidad, donde acá, ¿no es cierto?, se ve justificar de qué manera el negocio puede crecer, ¿no es cierto?, de manera exponencial, pensar a qué otros mercados, ¿no es cierto?, puede penetrar esta solución, si es que es dentro del país o puede también internacionalizarse, el hecho de iniciar exportaciones, etcétera. Todo eso debe ser abarcado en estas preguntas. Bueno, hay una relacionada a considerando el producto o servicio que se espera desarrollar, ¿cómo podrías describir la fabricación del mismo? Esto siempre aparece igual en los semilla inicia, y acá la más recomendada a seleccionar es de que va a ser un producto o servicio completamente estandarizado, ya que se espera que para que un negocio escalable también esta solución sea estandarizada, cosa de que en cuanto a su comercialización y dependiendo del tipo de cliente, yo no tenga que hacer como modificaciones, sino que la misma solución sea aplicable, ¿no es cierto?, para distintas industrias, distintos mercados, etc. Si es que se selecciona otra opción, no es que vaya a estar malo, obviamente lo importante es que acá es que sea de acuerdo realmente a cómo es la solución, pero si nos enfocamos en lo que se busca a través de la escalabilidad, debería referirse a algo completamente estandarizado. Bueno, hay otra información en escalabilidad asociada a lo que es el mercado en el cual, ¿no es cierto?, se busca que el producto o servicio aumente sus ventas. Acá hay que referirse a quiénes y cuántas personas son las que están comprando actualmente, tener más o menos ese mapeo, esa estimación, cuánto dinero se mueve, es decir, cuáles son las ventas, ¿no es cierto?, que genera el mercado, cuantificar y caracterizar a los clientes. Otro dato importante a mencionar también es cuánto ha crecido el mercado año tras año. En relación a lo que es el mercado, también acá ustedes pueden complementar esta información con respecto al mercado que ustedes han prospectado hasta el momento. Entonces, en el caso de que ustedes ya cuenten con un N de prospección, un N de clientes, también eso lo pueden informar acá, ya que obviamente ustedes ya cuentan con feedback, ¿no es cierto?, de sus potenciales clientes. Entonces, es información que la pueden compartir en esta respuesta. Bueno, también se pregunta sobre los resultados a lograr durante la ejecución del proyecto, y acá es súper importante que vaya en función de los objetivos que persigue el Semilla Expande, es decir, que esté relacionados a el crecimiento en ventas de al menos un 30%. Claramente este monto va a ser diferente para cada postulación porque va a ser en función a lo que ustedes vendieron el año anterior, ¿no es cierto?, en este plazo del 24 de octubre del 2021 al 24 de octubre del 2022. Entonces no hay un monto fijo ni un monto que va a ser como mejor o que nosotros le podemos recomendar indicar acá, sino que va a ser en función a las ventas. Obviamente esas proyecciones igual deben estar justificadas porque para efectos después de la evaluación, Corfo, ¿no es cierto?, va a pensar de que efectivamente ustedes van a crear, o sea, van a llegar a ese nivel de ventas, y si ustedes adjudican, Corfo les va a exigir de que ustedes lleguen a ese nivel de ventas porque fue lo que ustedes comprometieron. Entonces acá es importante que también sea un monto que ustedes tengan proyectado y un monto viable de poder llegar. Bueno, también acá otros objetivos son en relación a vender en al menos una región distinta a la de ejecución, aumentar en un N de clientes, etc. Lo pueden complementar también con otros objetivos que estén alineados o sean parecidos a lo que es el Semilla Expand, pero al menos deben aparecer sí o sí los que ya están fijos. Actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto. Bueno, acá se tienen que guiar igual con las actividades que por una parte ustedes pretenden hacer, que deben estar relacionadas al crecimiento en ventas, y también con las actividades que son obligatorias a desarrollar, que ahí se pueden tomar, ¿no es cierto?, de las que fueron mencionadas anteriormente. Acá lo importante es que en relación a este plan de trabajo,
pueda mencionar qué es lo que vas a hacer para llegar a todos tus clientes, entendiendo también de que ahí hay que hacer una revisión, una redefinición del modelo de negocio en función, por ejemplo, a lo que son los canales de venta. Hay que hacer una revisión, ¿no es cierto? Porque si bien ustedes ya empezaron con ventas, quizás se han ido dado cuenta, porque todo esto igual es un proceso de iteración, de que hay ciertas maneras que le resulta una venta versus otras, entonces ahí hay que hacer, ¿no es cierto?, una estrategia comercial, y lo importante es que también lo puedan incluir en relación a estas actividades. Es importante partir desde lo más pequeño a lo más grande, esto un poco pensando en actividades a desarrollar al corto, mediano, largo plazo. Lo importante sí es que ustedes ahí digan que, por ejemplo, no sé, en estos 9 meses de proyecto, si quieren realizar tantas actividades, se pueden referir también al largo plazo, es decir, que la empresa en 3 años más se espera de que ya, por ejemplo, inicie con exportaciones, etcétera. Pero lo importante es hacer esa separación de en qué periodos, ¿no es cierto?, en qué plazos se pretenden desarrollar estas actividades. Porque ustedes dicen que va a ser ahora para el corto plazo la exportación, y ustedes ven que no es tan viable de que vayan a realizar eso, mejor omítanlo porque no va a ser una información real. Y Corfo eso después se los va, como ustedes, es un compromiso que hacen a través del formulario de postulación, eso después se exige. Bueno, también acá obviamente mencionar las principales actividades, y ahí vuelvo a repetir que sean en función a las actividades financiables. Bueno, en relación a la escalabilidad, siguiendo con este punto, en relación a otras convocatorias, ahora es primera vez en relación a Semilla Expande que se pide de que ustedes puedan trabajar en una metodología que permita medir indicadores de operación sostenible del negocio. Con sostenibilidad principalmente se refiere a los objetivos que se mencionan a través de la ODS, y pueden abarcar uno o más de estos objetivos que vayan en relación, por ejemplo, a cuáles son los beneficios sociales o ambientales que puede generar la operación de este negocio. Si, por ejemplo, su solución utiliza alguna materialidad que no sé, por ejemplo, si ustedes están utilizando, llegan a algún producto donde su principal insumo es algo que actualmente se esté elaborando, no sé, a partir de un producto que era un residuo o que no se le haya estado dando un uso, y ahí ya empezamos a hablar de economía circular, ¿no es cierto? Y todo eso, podríamos buscar algún beneficio que sea relacionado a eso. Por ejemplo, puede ser el desafío número 3 en relación a la acción por el clima, y ahí, por ejemplo, en relación a su propuesta en particular, deben buscar, ¿no es cierto?, de qué manera beneficia algunos de los beneficios que están relacionados acá a estos objetivos de desarrollo sostenible. Así que es importante que lo revisen. De hecho, si bien esta presentación se va a compartir y ustedes igual pueden ingresar directamente en internet para revisar esto, en la misma página de la postulación, cuando ustedes inician, Corfo igual les facilita. De hecho, hay unas cápsulas de videos que se refieren un poco a lo que comentamos anteriormente con respecto a cuáles son los gastos que se pueden financiar, de qué se trata el Semilla Expande. Ahí también aparecen los links relacionados a dónde encontrar esta información con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ya para ir finalizando lo que es el formulario de postulación, se deben referir a lo que es el equipo, y acá igual lo comenté anteriormente, pero es importante hacer esta identificación entre lo que es el equipo emprendedor y el equipo de trabajo. En relación al equipo emprendedor, estos vienen siendo los cofundadores de la empresa, es decir, los socios que efectivamente tienen una participación accionaria en la empresa, y como máximo se pueden informar 3 socios. En el caso que la empresa tenga más socios, no significa de que no van a poder postular al Semilla Expande, sino que para efectos de informar, ¿no es cierto?, los socios que van a participar en el proyecto, que van a entregar, ¿no es cierto?, su dedicación, y que quizás son socios que es más estratégico poder informarlos porque van a permitir una complementariedad, ¿no es cierto?, en poder ejecutar este proyecto. Como máximo ahí deben indicar 3 socios. Y en relación al equipo de trabajo, hay que considerar que son las personas que, bueno, componen el equipo de trabajo y que van a desempeñar funciones relevantes para la correcta ejecución del proyecto. Ahí lo importante es que puedan identificar también su nombre, su experiencia, rol, dedicación horaria que tendrán,
En el caso, por ejemplo, de que ustedes todavía no tengan a esta persona, ya sea que no está contratada o todavía no se han comunicado, no, sé, no han tenido como algún proceso de reclutamiento o de captación de estas personas, lo importante es que igual las puedan identificar, pueden quedar como NN, pero sí es importante que puedan identificar que, por ejemplo, requieran de contratar a alguien, por ejemplo, que sea del área comercial. Pasa mucho de que el equipo emprendedor generalmente está compuesto por personas más del área técnica, y acá sí o sí es necesario poder integrar a alguien que se encargue, ojalá al 100% en relación, por ejemplo, a lo que es la prospección con los clientes, que va a permitir, ¿no es cierto?, generar mayores ventas. Entonces, si yo todavía, por ejemplo, no tengo un encargado de ventas o un encargado comercial, o en general no tengo una fuerza de ventas, es importante que puedan identificar de que se requiere a esta persona en el equipo de trabajo, que debe contar con tal experiencia, que va a realizar ciertas labores y que debe disponer de tal dedicación horaria. Así que ahí, si no lo tienen, lo importante es que igual lo puedan identificar. Y eso ya más adelante busca, ¿no es cierto?, la persona, y cuando ya se arma el presupuesto se tiene que identificar quién va a estar ahí. Pero para efectos de la postulación, si no lo tienen, lo importante es que puedan indicar de que se requiere a tal persona. En relación a la dedicación horaria, al menos y como mínimo, una persona debería tener una dedicación horaria del 100%. Idealmente, ¿no es cierto?, de que sea alguien del equipo emprendedor, también puede ser del equipo de trabajo, pero el mínimo mínimo es que al menos una persona tenga esta dedicación de un 100%. Idealmente que otras personas también, pero obviamente se tiene que interpretar a través de este formulario de que hay alguien que está dedicando de manera full time a lo que es el proyecto. Bueno, ya para ir finalizando lo que es el webinar del día de hoy, importante también revisar estos tips que siempre los mencionamos. En primera instancia está leer las bases de postulación y si es que existe algún tipo de modificación. Todas las bases y los documentos asociados están todos en esta página, bueno, en la página de Corfo, en lo relacionado al CIMI Expande. Revisamos las bases la semana pasada, como también hoy día más o menos hicimos una recapitulación de esto, pero es súper buen ejercicio que puedan imprimir el documento, que lo puedan destacar, ya que de ahí también van saliendo algunas ideas de tomar como este lenguaje Corfo y poder, ¿no es cierto?, utilizarlo en lo que es el formulario. Evaluar también si el proyecto está alineado con el programa, que eso va relacionado con cuáles son los requerimientos que yo tengo como empresa, si es que va alineado a lo que el CIMI Expande. Si no está alineado, no significa que sea un mal emprendimiento, sino que debe haber otra línea de financiamiento asociada para ese requerimiento, así que ahí a no bajar los brazos con eso. Y obviamente de que tienen que tener ventas facturadas como mínimo de 100.000 pesos, y sí o sí estas ventas deben ser asociadas, por ejemplo, a la venta propiamente tal de la solución que están proponiendo a través de esta postulación. Si la empresa, por ejemplo, que ha pasado, aquí va a proponer, ¿no es cierto?, un producto X, y la empresa quizás tiene servicios de consultoría en paralelo, y ahí sí ha generado ventas, eso no sería válido, porque las ventas deben estar asociadas 100% al producto o servicio que yo estoy postulando. Así que ahí también tener ojo con eso, porque si bien ahora en la postulación no se les va a solicitar documentos para validar eso, cuando ya esté en evaluación, ahí Corfo sí les va a solicitar estos documentos para validar de que efectivamente esas ventas sean relacionadas a la solución. Bueno, no dejar las cosas para el final, ya va quedando más o menos una semana para que puedan enviar la postulación. No dejar todo para el último día, porque generalmente hay problemas ya sea con la plataforma que se colapsa o que puedan tener problemas para subir el video, etc. La idea es que puedan empezar desde ya, ¿no es cierto? De hecho, pueden desde ya ir guardando, ¿no es cierto?, las respuestas en la plataforma. Lo importante es que tengan cuidado de ir apretando el botón guardar para que todo pueda permanecer online. Bueno, conocer obviamente el grado de innovación y diferenciación, nadie más que ustedes, ¿no es cierto?, va a manejar esa información, porque ya, ¿no es cierto?, ya me imagino que ya han trabajado lo que es su pitch, han trabajado bien lo que es la propuesta de valor, de qué manera se vuelven competitivos frente a la competencia,
por lo tanto es importante hacer como esa identificación y tener esa información a la mano. Obviamente, si no está en detalle, para eso es necesario hacer este levantamiento de información que les permita a la vez ver cuáles son las alternativas similares, cuál es esta competencia que puede ser directa o indirecta, y con eso también ir trabajando lo que es la diferenciación. Bueno, pueden buscar en Google quizás algunas convocatorias pasadas, principalmente en YouTube. Ahí hay algunos videos de cuando las personas, algunos postularon, que igual les pueden servir de base para más o menos tener como una guía, pero lo importante, y para el caso del video, es que cumpla con lo que pide Corfo, es decir, que el video sea con un contenido de máximo 40 segundos, de que esté el contenido que se pide, eh, que obviamente el video se pueda ver, ahí no se recomienda que lo dejen con contraseña porque no se sabe lo que puede pasar, así que mejor dejarlo de la manera que sea más fácil de poder verlo. Hacerse las preguntas también de ¿tu negocio cambia las reglas del juego en la industria? Esto principalmente ver el grado de innovación. Es importante poder hacer esta pregunta y también, en este caso, si es que cambia las reglas del juego, cómo las cambia y por qué es creíble que, ¿no es cierto?, va a resultar. Va a resultar pensando en la escalabilidad del negocio, no pensando en empezar a vender, ya que se entiende que ustedes ya están vendiendo. Ojo con la coherencia. Bueno, el plan de actividades debe conversar con la propuesta de en qué voy a gastar el cofinanciamiento, tener ojo también con las partes del formulario que tienen directa relación con los requisitos establecidos en la base del programa, esto principalmente en el ítem asociado a la admisibilidad, ya que si algo no es admisible, va a quedar fuera por no pertinencia. Centrarse también en lo que dicen las bases sobre el puntaje. Bueno, la semana pasada revisamos los criterios de evaluación que son en relación a la innovación, la escalabilidad y el equipo, donde la innovación es la que se lleva mayor porcentaje de ponderación, al igual que la escalabilidad es 40-30. Entonces ahí lo importante es que en relación a esas preguntas es donde puedan dedicar mayor tiempo en el levantamiento de información, cosa de que su respuesta quede mucho más robusta. No pierdan tiempo en redactar contenido que no se va a evaluar o que no les pregunten. Van a perder tiempo, eso no se va a evaluar y no les va a sumar puntos. Así que centrarse bien en lo que se les está preguntando. Por último, también revisar la postulación. Es súper importante que un tercero la pueda revisar, ya que de esa manera te vas a asegurar también de que los ejecutivos y las ejecutivas de Corfo puedan entender lo que quieres decir. Como lo comentaba anteriormente, evitar muchos tecnicismos. La idea es que sea como una redacción lo más efectiva posible. ¿Y por qué también es importante que un tercero lo pueda revisar? Y que muchas veces si lo revisa el mismo equipo de trabajo puede ser poco objetivo y puede ser también una lectura un poco sesgada. Entonces, por eso es importante que lo pueda revisar un tercero y que les puedan entregar feedback. Bueno, recuerda guardar los cambios cuando avances pestaña por pestaña, cuando empiecen a completar lo que es el formulario. Y descargar también el PDF de tu postulación antes de enviarla, ya que te sirve, ¿no es cierto?, como un respaldo de haber enviado la postulación. Y después, para el caso de adjudicar, también es un documento que se solicita, los patrocinadores lo piden. Y por otra parte también te sirve si es que vas a postular después a otra línea de financiamiento, te va a servir, ¿no es cierto?, como material para alimentar otro tipo de postulación. Bueno, no olvidar que las postulaciones cierran el próximo miércoles 21, van a estar habilitadas hasta las 16 horas. En el caso de que se extiendan los plazos, bueno, ahí Corfo lo va a enviar, también lo notifica por sus redes sociales. En el caso de que ustedes ya hayan iniciado la postulación, que esté en proceso, también les va a llegar un correo notificando de la extensión de plazo. Y en el caso de nosotros como Incubo UDEC, ahí también recomendarles que puedan seguir las redes sociales porque también eventualmente se va a informar si es que se extiende este plazo de postulación. Bueno, como lo comenté antes, toda postulación se hace a través de este sitio web, no se hace enviando algún correo a Corfo o algún ejecutivo otra herramienta, sino que es a través de la página de Corfo. Y por último también, y como recordatorio máximo de que se lean las bases de postulación, le den una vuelta, ya que también eso facilita el poder responder el formulario.
Bueno, dicho esto, agradezco, ¿no es cierto?, la atención. Ahora vamos a pasar a ver las preguntas que están en el chat y invitarlos, ¿no es cierto?, a seguir las redes sociales de la incubadora. Estamos en distintas plataformas de redes sociales y ahí pueden revisar eso. Bueno, Hola, ahí buenas. Sergio. Hola, primero vamos a revisar las preguntas que están en el chat y de ahí después avanzamos bueno, Em, ahí pueden abrir su micrófono. si los que quieran hacer consultas pueden activar su micrófono, levantar la mano. En el chat hubo una pregunta que se dio al inicio pero a lo mejor ya se respondió con la misma reunión, que es de Bernardita, que decía que es la primera vez que entra en estas reuniones y preguntaba dónde se puede postular y que escuchó que el plazo es hasta la próxima semana. Eso, Sí, sí, ahí volver a reiterar que el plazo es hasta el próximo miércoles 21. Bueno, me imagino que para los que ya han ido avanzando, también es importante que si necesitan apoyo con respecto a la revisión del formulario, lo puedan enviar, ojalá máximo hasta este viernes, cosa de nosotros como, ¿no es cierto?, incubadora, tener tiempo de poder revisar, de enviarles el feedback y que a la vez a ustedes les dé tiempo para hacer ciertas modificaciones. Bueno, como decía Diego, no había más preguntas, así que ahora en el caso de que alguien quiera activar su micrófono, puede levantar la mano para dirigir su pregunta. claro. O si alguien no puede escribir, o sea, hablar por micrófono, lo puede escribir en el chat y yo la puedo leer. También pueden hacer eso. Paulo levantó la mano, lo voy a... Ya. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Hola, Paulo. Hola, Paula, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Eh, Dos duditas principalmente. Una, respecto a las actividades financiables para la ejecución de este proyecto, ¿permitiría, por ejemplo, el mejoramiento del producto, una reingeniería del producto, no la parte comercial propiamente tal, o parte del presupuesto para mejorar un producto, mejorar diseño, mejorar packaging, por ejemplo, etcétera? Sí, sí, totalmente, eso es completamente pertinente y lo pueden financiar. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en alguna plataforma, una aplicación o algún software y que requiera cierta actualización y eso se lo tengan que contratar, no sé, a algún externo, eso todo se puede financiar. Lo mismo, por ejemplo, con hacer el empaquetamiento comercial o actualizarlo, también es algo que puedan financiar. Perfecto. Y lo segundo, Para lo único sí ahí mencionar que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, para esto va más que nada para soluciones que sean, por ejemplo, de manufactura, donde requieran de hartos insumos y de capital de trabajo, al final, no sé, para generar stock o generar inventario, ahí hay que tener cuidado un poco con las cantidades que se pretendan comprar, porque si es algo para generar mucho stock, ahí se ve como capital de trabajo y se tiene que ver como un gasto de inversión. Entonces, la idea es que lo que vayan a comprar de insumos sea, por ejemplo, para preparar ciertas mejoras, que después perfecto, ustedes ya la pueden repetir todo en más unidades, pero que el subsidio en este caso solo les va a permitir comprar ciertos insumos para preparar como esta mejora de producto, pero cuando ya ustedes eso como que lo validen, ya todas las otras unidades las puedan financiar, pero fuera de lo que es el proyecto. perfecto. Y la segunda pregunta, respecto a las prospecciones comerciales, ¿permitiría financiar misiones comerciales al extranjero, por ejemplo? Sí, sí, ahí todo lo relacionado, por ejemplo, a visitas a potenciales clientes, ya sea en territorio nacional o internacional, se puede financiar. Lo importante sí es que quienes ejecuten ese tipo de actividades sean personas que están en el equipo, pero en el equipo entendiendo en el presupuesto que ustedes van a tomar. Perfecto, Por ejemplo, si, no sé, pues tú estás en el equipo y después vas a estar integrado con el recurso humano y vas a tener, ¿no es cierto?, una remuneración u honorarios asociados a eso, podría, por ejemplo, financiar gastos asociados a que tú viajes, no sé, para otro país. Todo eso sí igual se informa antes, o sea, cuando ustedes ya están en proceso de armar su presupuesto, ahí eso se informa con anticipación de que tienen más o menos programado, no sé, ir a tal país, a tal feria, si es que hay algún congreso, etcétera, pero que eso tenga, no sé, igual fines comerciales, eso también es aplicable y se puede costear con el proyecto. muchas gracias.
Y lo último es respecto a una de las preguntas de la admisibilidad. En caso, por ejemplo, de que fue adjudicado el proyecto con otro objetivo en el semilla inicia, este no se coloca en la pregunta 14, la admisibilidad, que dice si es que el proyecto fue postulado a esta convocatoria, fue cofinanciado por algún programa Corfo antes. Le pongo que no, si tiene otro objetivo, ¿cierto? Sí, porque son objetivos distintos. Perfecto. Y en caso dice la siguiente, que la persona jurídica postulante del Semilla Expande ha sido cofinanciada por algún programa Corfo. En este caso, el Semilla Inicia fue presentado como persona natural, pero después se constituyó la empresa, la persona jurídica. No sé si colocarle que sí o que no, si fue cofinanciado o no anteriormente, como persona jurídica. Sí, ahí, por ejemplo, bueno, la gran parte de quienes postulan al Semilla Inicia y adjudican son personas naturales, y ahí tienen como obligación, ¿no es cierto?, formalizar empresa, y se hace este cambio de beneficiario. Para efectos administrativos y del control que lleva Corfo, ellos van a considerar como beneficiario a quien adjudicó en primera instancia. Pero en la realidad, al final, como se hizo este cambio de beneficiario, también se debería considerar la empresa. Ya. Entonces ahí yo sugiero que dejen que en este caso la empresa así ha sido financiada. Bueno, bueno, una es persona natural y otra persona jurídica, pero como se hizo este cambio de beneficiarios, se entiende de que sí fue, en este caso, apoyado por la Corfo anteriormente. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en relación a eso, si fue anteriormente financiado por Corfo, bueno, eso lo revisamos en detalle la semana pasada, pero hay algunas líneas de financiamiento que no son admisibles con el Semilla Expande, perdón. Y hay otras que, por ejemplo, sí te permiten postular en la etapa 1, pero después no en la etapa 2. En el caso, por ejemplo, de, si no me equivoco, el PRAE y el Capital Semilla que existían anteriormente, hay algunas que después no permiten, por ejemplo, postular en la etapa 2. Pero quienes ya, por ejemplo, ejecutaron un Semilla Inicia, como decía anteriormente, no es que les vaya a dar más puntos ni nada, pero en términos técnicos sí les da como más chance, entendiendo de que Corfo ya aprobó como el nivel de innovación y ahora va a poner énfasis en poder revisar más que nada los resultados y cuál es como la estrategia, ¿no es cierto?, de crecimiento que ustedes proponen. Paula, ¿Sí? respecto a eso que tú indicas, entonces es conveniente dejar explícito que es parte o continuación de un Semilla Inicia. En este caso, si fue adjudicado para la validación técnica y comercial con un Semilla Inicia. Sí, la idea es que lo puedan informar. De hecho, creo que igual dentro de las preguntas que va como más que nada como en datos de la empresa, si no me equivoco, o del emprendimiento, igual hay preguntas relacionadas, por ejemplo, a si, si la empresa, no sé, anteriormente adjudicó otro financiamiento, les piden igual ingresar el código. Incluso creo que también pregunta si es que alguien de los socios ha participado en otro proyecto, porque obviamente puede pasar de que algún socio también tiene participación en otro proyecto, o quizás él de manera profesional, ¿no es cierto?, prestó apoyo a otro proyecto o adjudicó otro proyecto como persona natural, etcétera. Eso igual creo que lo consulta. Así que hay que revisar bien cada pregunta, pero de hecho, si bien están esas preguntas como puntuales de que tú tienes que seleccionar, en la parte ya de redacción y en relación, por ejemplo, a resultados comerciales o a la historia del emprendimiento, tú puedes comunicar que se ejecutó un Semilla-Inicia. Pero lo importante ahí es que puedas dar énfasis en los resultados que llegaste con el Semilla-Inicia, qué es lo que te permitió hacer, etc. Super, muchas gracias. En el chat, María Ignacia hace una pregunta. ¿En el equipo de trabajo para la postulación deben estar con contrato? ¿Puede ser con boleta? Sí, bueno, en el caso del equipo de trabajo, que son personas, ¿no es cierto?, que puede ser de que ya estén contratadas como que no, pero que me van a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar el proyecto. Como decía, puede que estén contratadas o puede que no. Así que ahí no importa si es que están con contrato o no. Y después, para efectos de cuando ustedes arman el presupuesto, que eso no es, ese ejercicio no se tiene que hacer ahora, sino que ya una vez que ustedes adjudican y trabajan con el patrocinador,
Ahí ustedes definen si es que, por ejemplo, esas personas van a estar contratadas con contrato de trabajo que se va a pagar a través de liquidaciones, o también puede ser una contratación por servicios profesionales. Y ahí puede ser a través de boletas de honorario. Entonces, no es importante si es que, bueno, para efectos del presupuesto ahí se tiene que hacer la separación si es que era una persona que estaba contratada de antes o no, y en el caso de que no, ahí ustedes definen la modalidad de contrato, no se les exige que sea de una manera en particular. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, de todas maneras, voy a dejar mi correo por si alguno tiene alguna consulta, o como igual comentaba, si requiere apoyo con respecto a la revisión de su formulario de postulación, me lo pueden comunicar por correo. Bueno, para efectos del envío del formulario, la idea es que sea más tardar el día viernes, cosa de nosotros igual tener tiempo de poder revisar y entregar feedback, y a la vez que ustedes igual tengan tiempo de poder hacer esas modificaciones. Y en el caso de preguntas como puntuales, ahí, entendiendo que la postulación es hasta el 21, igual podrían enviar dudas hasta el 20, para que igual consideren eso. Ahí pueden escribir a paularuiz@udec.cl. En el caso de que alguien requiera la grabación, favor si pueden ingresar sus correos para nosotros igual recolectar esa información y poder compartírselas por correo. Para que ahí puedan dejar su correo, ahí Diego lo va a recolectar para después enviarles la información. Sergio, mira, el correo que me enviaste lo voy a volver a compartir en el chat para que Diego lo pueda dejar, porque solo me llegó a mí. Ahí, Diego, me confirmas cuando tengan los correos. Sí, ahí los estoy recibiendo. Ahí tengo 6 correos registrados. Ya, súper. Entonces, durante el día o mañana por la mañana se les va a enviar por correo el link de la grabación, de que se sube al canal de YouTube de la incubadora. Y también se comparte esta presentación en formato PDF para que igual puedan tener ese material. Así que, bueno, dicho eso, agradecemos, ¿no es cierto?, la conexión, la participación también, porque el hecho de que vayan haciendo preguntas también les sirven a los demás para ir resolviendo ciertas dudas. Y ahí cualquier cosa me pueden escribir al correo. Así que con eso ya finalizamos el webinar de hoy y les deseo el mayor de los éxitos para su postulación. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.